¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya. Bienvenidos. Gracias, Sergio Barón, por los saludos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a los que se han podido sumar. ¿Ya? Entiendo que, vamos, seguramente la asamblea no va a ser la convencional y la cotidiana por los feriados respectivos, pero como lo comentamos en su momento, eh, vamos a tener que necesariamente seguir conversando porque no tenemos realmente mucho tiempo para reprogramar. Y cuando se reprograma, generalmente las asistencias incluso son menores a las que normalmente se dan cuando la clase se hace en fecha y hora que corresponde a un feriado. Así que ya es, la experiencia manda eso. Toca seguir conversando. Un fuerte abrazo y nuevamente a los que se acaban de sumar. Me disculpan si me escucho un poco mal, espero que no, ando un poquito con una afectación gripal, así que les pediré sepan entender. Gracias, tengo en sala a Aaron, Angie, César, Fiorella, Harold, Isalu, Joseph, Kimberly, Nicole, Sergio, Valeria y Jason. Muchísimas gracias realmente por estar ahora conmigo. Confirmen por favor que me escuchan, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Se me escucha bien? Gracias, Kimberly, eres muy amable. Perfecto, perfecto, gracias, Valeria. Muy amables. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces. Seguimos en la unidad número 1 del curso. Estamos hablando de estos temas indiciarios, estos temas preparatorios para los procesos propiamente. Y aparece un concepto, me parece importante, que es el concepto de equipo mínimo, ¿no? ¿Qué cosa es el equipo mínimo? ¿Es lo mismo que un equipo menor? ¿No? ¿Qué son los equipos menores? ¿Qué son los equipos mínimos? ¿Qué equipos debemos contar en nuestro proyecto? ¿Con qué equipos estamos obligados a contar en nuestro proyecto? ¿Es obligatorio contar con equipos en nuestro proyecto? ¿Quién define qué equipo es obligatorio y qué equipo no? Entonces son preguntas que son muy importantes de ir manejando porque, vamos, forman parte de nuestro quehacer constructivo permanente. ¿De acuerdo? Al finalizar la sesión, el estudiante identifica el equipo mínimo de obra, trabajos iniciales, el layout de obra y el montaje de grúa, trabajos necesarios que se requieren para el inicio de una obra de edificación. En efecto, ¿no? Eh, Repito, conocer el equipo mínimo es importante porque tiene connotación directa, tiene connotación de exigible para la ejecución de las partidas, ¿no? Cuando nosotros vamos a ejecutar una partida, desde nuestra responsabilidad como ingenieros, una de las primeras cosas que hay que preguntarnos es, ok, yo tengo que ejecutar zapatas de concreto, ¿no? La pregunta es, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿Qué exigencias debo cumplir para ejecutar esa partida? Entonces, ¿qué debo mirar? ¿Qué debo revisar? La documentación de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Toda la documentación de nuestro proyecto a partir de las exigencias contractuales, porque se ha firmado un contrato, con todo ese bagaje documental que es el expediente técnico propio del proyecto, que nos genera a nosotros como ejecutantes y responsables finalmente de la ejecución del proyecto, un nivel de exigencia legal. Estamos legalmente exigidos a cumplir con toda la documentación que forma parte de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Con cargo a que si no cumplimos, se nos van a observar los trabajos, se van a postergar nuestros pagos y en el peor de los casos se nos va a hacer que, digamos, demolamos lo que hemos hecho previamente sin los controles de calidad establecidos y generemos nuevos elementos estructurales o nuevos elementos constructivos en general. Pues digamos, es bastante oneroso y es bastante dificultoso entrar a ese nivel de discusión. ¿De acuerdo? Ok. Una introducción. Vamos leyendo y vamos ampliando lo que amerite, ¿ya? ¿Qué actividades previas deben realizar antes del inicio de una obra? Y esto creo está referido a que ya se nos encarga a nosotros la responsabilidad, ¿no? Ya somos los ingenieros, ya hemos terminado, ya en fin.
O sea, ya tenemos una carga o un peso sobre nuestros hombros que es la responsabilidad de la ejecución, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Cómo hay que tomar esa responsabilidad? ¿Qué manejo hay que tener entre muchas aristas, pues, entre muchas condicionantes que forman parte de nuestros procesos edificatorios, de los procesos constructivos? Hablaremos seguramente de alguno de ellos en particular, ¿de acuerdo? Operaciones previas al comienzo de una obra de construcción. Antes de comenzar los trabajos correspondientes a la obra, es necesario realizar tareas que posibiliten el comienzo efectivo de las operaciones de la obra. Son las que permiten disponer del terreno asignado a la construcción, conectar los servicios mínimos para el funcionamiento de las instalaciones provisorias, construir locales y preparar los sectores destinados al personal de obra, tanto de la empresa como del comitente. Cuando hablamos del comitente, hablamos del propietario, representado en la supervisión, obvio está, depósitos de materiales, herramientas, equipos, etc., de los elementos de seguridad para la obra y para protección de los edificios vecinos, terrenos vecinos y de la vía pública. Asimismo, verificaciones correspondientes a la longitud de lados, ángulos y niveles del terreno. Finalmente se procede a fijar línea y niveles de obra. Bueno, un montón de cosas que hay que atacar. ¿Va a depender de cada proyecto en particular? En efecto, sí. Bueno, uno de los primeros actuados siempre es, en principio, verificar que aquello que vamos a implantar a nivel de proyecto nuevo, a nivel de linderos, por ejemplo, coincida pues exactamente los linderos de nuestro proyecto, los linderos que aparecen en los planos, en longitudes del lindero y sobre todo en ángulos pues propios del levantamiento topográfico, coincidan a plenitud con lo que encontramos en el terreno, ¿no? Eso es lo lógico, indispensable a priori, ¿no? O sea, que mi proyecto se puede implantar a su total cabalidad, si bien el término, dentro de los linderos físicos reales de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué cosa que tenemos que verificar? El levantamiento topográfico y hacer una suerte de implantación topográfica dentro del lindero que se nos está encargando, uno de los primeros actuados, ¿no? ¿Qué pasa si no coincide? Mira, ¿no? De repente si la idea es que coincida, pues, que coincida como debería ser a plenitud, ¿no? Con 100% de coincidencia. ¿Qué pasa si no hay 100% de coincidencia? Hay que declararlo para ajustar esos linderos que no implican o que no influyen finalmente en la construcción propia, ¿no? Si yo tengo un desfase pues de 5, 10, 15 o más centímetros, por ejemplo, eso puede tener influencia directa en que lo que finalmente se ha diseñado pueda necesariamente de repente pueda requerir cambiar su geometría. Imagínense, ¿no? Puede pasar, todo puede pasar en la villa del Señor, ¿no? Simplemente hay que estar preparados. Por cuestión de responsabilidad, uno de los primeros actuados que nosotros debemos hacer, ok, yo soy responsable de este proyecto, ¿correcto? Esta es la documentación que me entregan, es pertinente respecto de lo que estoy encontrando en obra. Si es sí, perfecto, sí, se pone en el cuaderno de obra y todo bonito. Si es no, vamos, no por esto, por esto, por esto, según tal estudio, acá están los resultados de ese estudio, los pongo en autos del cuaderno de obra, qué implicancias tiene eso en el proyecto y a partir de eso me estoy protegiendo un poco para más adelante pedir seguramente ampliación de plazo, mayores gastos generales, en fin, cosas de ese tipo que forman parte pues de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Hay que estar perfectamente metidos en nuestro proyecto porque nosotros somos finalmente los responsables de su ejecución. En todo el sentido que eso involucra, ¿no? En todo el sentido que eso involucra. Eh, ya alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Desde nuestra posición de ingenieros residentes, damos por descontado, todos dan por descontado que nosotros, pues, ¿no? Fiorella, Angie, Kimberly, Alex, si se nos encarga de construir una columna, sabemos que esa columna la vamos a construir bien, ¿no? Si se nos encarga de construir una viga, la vamos a construir bien, una zapata, la vamos a hacer bien, el tarrajeo, los muros, lo vamos a hacer bien, pero estamos preparados, estamos formados para eso, ¿no? Pero nuestra labor como ingenieros residentes, como responsables finales del proyecto o como responsables ulteriores en la ejecución, muchas veces tiene una gran cantidad de aristas
que sobrepasan lo estrictamente técnico. Y es más, muchas veces se nos va a medir o se nos va a juzgar nuestra actuación, no porque si la columna está bien o mal hecha, ¿no? Que seguramente está bien hecha, sino se nos va a juzgar por si realmente fuimos buenos gestores y nuestro proyecto generó réditos económicos o no a la empresa en la cual nos desarrollamos, ¿no? Es así, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que ser conscientes que en el, en el sector de la construcción, ¿correcto? En la industria de la construcción altamente competitiva, se nos juzgará por nuestros réditos económicos. Y es lógico que así sea, ¿no? Las empresas, salvo que sean pues empresas que lavan dinero, pero las empresas que realmente viven de sus utilidades necesitan generar utilidades en el tiempo para que se puedan sostener en el tiempo, para que puedan mejorar sus procesos, para que tengan capacidad de reinversión en la propia empresa y puedan mejorar sus estándares productivos, puedan mejorar sus estándares de seguridad, puedan hacer aumentos generales de sueldos y emolumentos a sus participantes. Para eso necesitamos tener utilidades o generar utilidades. Entonces, si no entendemos que labor muy importante en ese manejo presupuestario es responsabilidad del ingeniero residente, vamos, no hemos entendido a cabalidad lo que vamos a hacer a futuro y a lo que nos vamos a enfrentar a futuro. ¿De acuerdo? Así que hay que estar preparados para eso. Trabajos previos a la organización de la obra o para organizar una obra. Para organizar una obra, vamos, en principio, contar con un equipo pertinente, descansar cierto tipo de responsabilidades en los demás, no trasladar responsabilidades porque las responsabilidades no se trasladan, eso por favor, ¿no? O sea, si ustedes tienen una responsabilidad y le encargan algo particular al ingeniero de calidad, ustedes van a ser los responsables. Pueden descansar a partir del nivel de confianza que tengan en personas con las que ustedes cuentan, pero jamás puede decir, oye, mira, esa columna falló porque el de calidad, el que tiene la culpa es el de calidad, el de calidad, el de calidad. No, eso no es así. ¿De acuerdo? Finalmente los responsables vamos a ser nosotros, ¿no? Ya luego internamente veremos cómo matamos nuestras pulgas, pero responsable directo frente al comitente o al propietario del proyecto o entre la entidad, vamos a ser nosotros como ingenieros residentes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para cuestiones de organización y por cuestiones de manejo de información, acá hay algunos criterios, de repente hay muchísimos más, ¿no? De repente hay muchísimos más. Estos que encontramos acá, vamos a conversarlos un poquito. Dice, ya, y ponernos un poco en lugar, ¿ya? Ya nosotros hemos sido elegidos, Angie, Fiorella, Valeria, Sergio, Kimberly, Alex, ustedes han sido elegidos, escogidos, para tener la responsabilidad de ser los residentes de obra de este proyecto, ¿no? De un proyecto. Ok, bajo esa premisa, eh, hay que hacer una revisión del tipo de suelo, ¿no? Digo, a ver, se entiende que si a nosotros nos entregan un proyecto a ejecutar, se nos entrega un expediente técnico, que hemos dicho que es fundamental que se ejecute, ¿no? Un expediente técnico, que se elabore un expediente técnico, si no, no califica como obra un proyecto de construcción. Y en ese expediente técnico, por lógica, ya se ha desarrollado previamente un estudio de mecánica de suelos, a partir del cual se ha hecho seguramente pues todo el, el diseño ingenieril propio del, del edificio, de la edificación, ¿correcto? La pregunta es, ¿vale la pena hacer un estudio de mecánica de suelos de parte, sabiendo que ya hay un estudio de mecánica de suelos, repito, en teoría, pues certero, que ha permitido diseñar adecuadamente, o ha permitido diseñar esa estructura? La pregunta es sí y no, ¿no? Perdón, la respuesta es sí y no, ¿no? ¿Es necesario hacer un estudio de mecánica de suelos de parte? A ver, depende, diría yo, depende. Depende de lo que yo llamo si tengo dudas razonables, ¿no? ¿En qué sentido? Pero finalmente ir generando duda razonable pasa mucho por la experiencia profesional que uno va acarreando en el tiempo, ¿no?
Uno, a partir de la realización de proyectos en el tiempo, va generando, por obvias razones, mucha más prestancia este, ingenieril, y eso va generando pues experiencia que es muy valorado, ¿no? Entonces, si a mí me entregan la ejecución de un proyecto y yo tengo dudas razonables de que los parámetros geotécnicos que aparecen en los estudios de mecánica de suelos no concuerdan o no tienen relación o no tienen hilación con lo que estoy encontrando en el campo, vamos, estoy obligado yo a hacer un estudio de mecánica de suelos de parte para poder verificar, y deberían hacerlo, porque pasa y pueden pasar muchas cosas, ¿no? A mí particularmente en más de un proyecto, me ha tocado encontrar parámetros geotécnicos en el expediente técnico o en el proyecto propiamente, muy distintos a los que finalmente encontramos, ya sea total o parcialmente, en campo cuando estamos ejecutando propiamente la obra. ¿Eso puede pasar? Claro que puede pasar. Claro que puede pasar, ¿no? O sea, que no les sorprenda que eso pase, ¿no? Cada vez es menos común porque se va generando una suerte de responsabilidad en la ejecución de los expedientes técnicos que, vamos, va mejorando un poco su calidad, pero a mí me ha tocado lidiar con cosas bastante feas, ¿no? Digamos, ¿qué hacen ustedes, pues, si en el expediente técnico encuentran que el suelo en el que van a construir tiene una capacidad portante de 4 kilos por centímetro cuadrado y una profundidad mínima de cimentación de 1,20 m, ¿no? Pero cuando van ustedes al terreno, notan que si no total, de manera parcial en la zona que van a cimentar, vamos, encuentran ustedes una arena suelta, ¿no? O un relleno que por experiencia profesional se entiende que la capacidad portante de un suelo en esas condiciones va a estar, pero muy por debajo de los 4 kilos por centímetro cuadrado que aparece en el expediente. ¿Qué pasa con esas zapatas, no? ¿Qué pasa con esos cimientos? ¿No? ¿Van a poder manejar esos órdenes tan dispares, resistentes del suelo? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero nosotros como ingenieros estamos obligados, desde los ingenieros residentes, estamos obligados a, luego de haber identificado esa discrepancia, hacer la consulta pertinente vía siempre formal, que es el cuaderno de obra, con la validación de los resultados que hemos encontrado, para que el ingeniero proyectista, para que el ingeniero estructural valide esas nuevas condiciones geométricas, y de proponer algún cambio sean diseñadas adecuadamente y sean costeadas adecuadamente, ¿no? Entonces nos estamos protegiendo en varios niveles, ¿no? En el nivel propio de la ejecución, en el nivel de estructural, y finalmente estamos dejando precedente para de requerirlo, que seguramente va a pasar, para pedir una ampliación de plazo, ¿correcto? Y para pedir, ¿qué cosa más? Mayores gastos generales, ¿verdad? Entonces, recomendación, y si no tengo experiencia, si no puedo generarme esa duda razonable, si no tienes experiencia, pide un estudio de mecánica de suelos de parte, ¿no? No es muy oneroso, pero vas a poder dormir tranquilo seguramente, ¿no? Vas a poder dormir tranquilo. Solamente tener en cuenta que los factores de seguridad de los estudios de mecánica de suelos son del orden de 3, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiere decir, perdón, que de repente cuando ustedes hagan un estudio de mecánica de suelo de partes, en la capacidad portante le sale 3 kilos por centímetro cuadrado, pero en el expediente dice 4, prácticamente lo mismo, ¿no? Está dentro de los márgenes propios del factor de seguridad del proyecto. Vamos. Pero si usted encuentra uno, ya ahí sí hay un problema serio, ¿no? Ok. Tipo de vegetación. Bueno, supongo que se refiere al tipo de vegetación que usted puede encontrar en su terreno, ¿no? Previo al inicio propio del proceso constructivo. Puede pasar que de repente encuentre usted el terreno en condiciones que no necesariamente están indicadas en los planos, ¿no? ¿Por qué? Porque, vamos, muchas veces entre que se aprueba o que se hace un expediente técnico, se aprueba el expediente técnico, se manda a concurso el expediente técnico, se manda a licitación y se empieza a construir propiamente, puede haber pasado un tiempo prudencial, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, en zonas más bien no tan áridas, sino zonas húmedas o lluviosas,
tener un terreno expuesto durante 6, 7, 8 meses, un año, a ese tipo de situaciones puede generar eh, algún crecimiento indebido, pues de maleza, de vegetación adicional que voy a tener que remover. En esa medida, validaremos si es necesario presentar un adicional, cómo se puede resolver este inconveniente inicial, hacer la solicitud a la supervisión respectiva para el manejo particular de esa condición, para que ellos puedan tomar la resolución o nos las encargan a nosotros con la aprobación de un adicional. Pueden pasar muchas cosas, pero independientemente de lo que finalmente vayamos a hacer, lo importante es en principio detectarlo y luego ponerlo en conocimiento de las autoridades del proyecto, que es muy importante. Siempre hay que cuidar nuestras espaldas, ¿no? Cuando nos toque, perdón, ejercer estas labores, hay que ser muy previsores, ¿no? Nuestra mente tiene que ser una mente muy amplia, ¿no? Tenemos que estar permanentemente previendo eh, qué acciones o qué condiciones pueden afectar a nuestro proyecto. ¿Para qué? Para detectarlos adecuadamente y procurar, eh, no quiero tomar el término aprovechar la situación, ¿no? Porque puede parecer un aprovechamiento propiamente, pero me refiero a controlar la situación. Y controlar la situación tiene muchas aristas, ¿no? Y una de las iniciales indispensables es primero reconocerlas y luego ponerlas textualmente en los documentos oficiales del proyecto, ¿no? Eso no, ahí no se trata de hablar, llamar, levantar el teléfono y mandar y hacer una llamada telefónica y decir, ingeniero supervisor, mira, he encontrado, no. Ese tipo de comunicación tiene que ser comunicación formal. Y la comunicación formal en un proyecto de construcción es y debe ser el cuaderno de obra. ¿De acuerdo? Altura de las edificaciones vecinas, colindantes, estado de los edificios medianeros. Y esto habíamos hablado un poco cuando hablamos de alturas. Recuerdan que cuando hablamos de planos de ubicación, dijimos que en los planos de ubicación se hacía una descripción de un poco del entorno de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, esa información hay que verificarla. Digo esto porque así como en el caso de la maleza o la vegetación que puede crecer en el predio previo a construir, las ciudades son muy dinámicas, ¿no? Y de repente en el plano de ubicación, yo tengo un vecino que solamente está declarado en el plano como que tiene una vivienda de 3 pisos, pero de repente llego a la obra y hay un edificio de 25 pisos ahí. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Bueno? ¿Qué implicancia tiene eso? Porque finalmente resolver o manejar ese tipo de información juega a favor de mejorar nuestros procesos organizativos, ¿no? Mejorar la organización de nuestro proyecto. De repente yo pues a nivel de planos había pensado colocar una grúa torre, sabiendo que mi vecino tenía solamente 3 pisos, de colocar una grúa torre en esa zona con ese vecino. Pero si ahora descubro que ya no son 3 pisos, sino son 25, de repente el esquema cambia, ¿no? Ya para el tema de ubicación de la grúa de repente, o de repente pues, necesariamente para cambiar para cambiar de equipo, de tipo de equipo de elevación. Puede ser, ¿no? Pero hay que conocer la información, hay que manejar la información. Estado de edificios medianeros. Sí, ya un poquito había comentado esto en algún momento. Eh, a ver, cuando nosotros entramos o empezamos un proyecto de construcción, se nos entrega el predio para empezar a construir, olvídense, ¿no? Estamos llegando a un ambiente que estamos rompiendo un poco la calma, ¿ah? Y se nos va a ver siempre como intrusos, como que traemos gente que no forma parte del entorno convencional, polución, ruidos, equipos grandes, en fin, o sea, vamos a generar malestar, hay que ser sinceros, ¿no? En mayor o menor grado. Entonces, una de nuestras labores es tratar de manejar adecuadamente ese entorno, que es a veces difícil, ¿no? Ciertamente es a veces difícil, pero vamos a tener que desdoblar esfuerzos para poder llevarnos lo mejor posible con nuestro entorno. ¿Bien?
Algo que no podemos dejar de hacer de ninguna manera es un poco detectar y es un poco hacer un levantamiento de la situación actual, ¿no? Previo al inicio de la ejecución de nuestros proyectos, ¿de acuerdo? Ver cuáles son las condiciones reales, ¿no? De las estructuras de las edificaciones vecinas, para evitar cualquier reclamo posterior. Obviamente eso hay que es lo que yo recomiendo hacer y que es lo que aplico también, hacer un levantamiento, hacer levantamientos fotográficos, hacer levantamientos en video. Muchas veces es necesario, y yo sugiero que así sea, que sean documentos notariales, ¿ok? ¿A qué me refiero? Yo voy, le toco la puerta a mi vecino, le digo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que fuere. Yo soy el ingeniero Juan Carlos Vice, yo soy la ingeniera Fiorella Quispe, yo soy la ingeniera Kimberly Lucero, yo soy el ingeniero Alex Rojas, yo soy el ingeniero residente de este proyecto que vamos a construir acá, yo soy el responsable del proyecto, vengo a ponerme a disposición de ustedes como vecinos para poder llevar este proyecto en las mejores condiciones, ¿no? Yo sé que siempre el tema constructivo genera pues alguna suerte de malestar en los vecinos, sobre todo los vecinos colindantes, eso lo entiendo, pero también quiero que nos entiendan a nosotros que finalmente cuando el proyecto esté terminado, eh, disculpen que ando un poco mal, que cuando el proyecto esté terminado va a generar una plusvalía a la zona y seguramente ustedes van a ser beneficiados con el valor comercial de sus predios, en fin. Hay muchas formas de manejar eso, ¿no? Así que para efectos de evitarnos controversias futuras, en principio yo me comprometo, en el caso de generar algún daño en su propiedad, no vamos a ser 100% responsables de lo mismo, pero para deslindar responsabilidades necesitamos saber cuál es el estado real de su vivienda, del edificio, ¿no? Entonces se hace una visita conjunta, muchas veces los propietarios de los edificios colindantes o de las viviendas colindantes, no necesariamente tiene que haber un ingeniero, un arquitecto en el predio, muchas veces contratan profesionales externos para hacer visitas conjuntas, ¿no? Se hace una visita conjunta, se levanta un acta, se firma notarialmente, se hace un compendio de fotos y videos, ¿no? Con todo lo finalmente detectado, con todos los hallazgos, y eso queda como un documento para ver si en el futuro hay algún tipo de controversia, para poder deslindar de responsabilidades. Eso tiene que hacerlo, pero ineludiblemente, eso no pueden dejar de hacer, ¿de acuerdo? Ok, a eso se refiere un poco eso. Estado ancho de aceras y calzadas, un poco también por el lado de los planos de localización, los planos de ubicación, perdón, en el sentido de, a partir de conocer las vías, finalmente, que tengo a disposición en mi proyecto, puedo ordenarme, ¿no? Cuántos accesos o ingresos voy a tener, si voy a poder tener estacionamientos en la calle o no, dependiendo de la vía, qué tipo de vehículos y en qué horarios es más afín poder contar en nuestro proyecto. En fin, es información muy importante, ¿no? ¿Propio de qué? Propio de verificar la información que ya viene propio en el expediente técnico, pero con lo que finalmente nosotros estamos verificando y encontrando en el terreno como tal. Es información importantísima. Existencia de mano de obra, existencia de proveedores y fabricantes de materiales, es importante también, ¿no? A ver, muchas veces no necesariamente nos va a tocar pues construir en Lima o en una ciudad o una capital de departamento, muchas veces nos toca, vamos, o en una ciudad entre mediana y pequeña, muchas veces nos toca construir en sitios más bien inhóspitos, donde el acceso a la mano de obra, el acceso a equipos, el acceso a herramientas, el acceso a proveedores, el acceso a materiales se nos complica, ¿no? Entonces, nosotros como encargados del proyecto, que sabemos que para finalmente
cumplir metas específicas, debo contar con todos los recursos en el tiempo que se requieren y al costo que se requiere. Debo ser previsor en ese sentido y a partir de conocer el entorno tomar decisiones, ¿no? O sea, si no tengo mano de obra, finalmente es imposible desarrollar un trabajo de construcción. ¿De dónde voy a sacar la mano de obra? ¿En qué condiciones voy a sacar la mano de obra? Muchas veces cuando los proyectos son de ese tipo, se tiene que llevar mano de obra incluso especializada desde el lugar de la casa matriz de la empresa. Llámese Lima, llámese cualquier provincia grande, ¿no? ¿Por qué es importante saber eso? Porque finalmente los costos en los que hay que incurrir son pues costos mayores si encontramos la mano de obra en el propio lugar. Y es más, o sea, y no pasa solamente por la cantidad de la mano de obra, sino pasa muchas veces por la calidad de la mano de obra, entenderán, ¿no? Muchas de las proyecciones que uno hace a nivel económico dentro de nuestro proyecto está relacionado con un rendimiento, ¿no? El rendimiento propio, que a partir de la experiencia de la empresa en la que estamos trabajando, o de los analistas de la empresa que estamos trabajando, hay pues una cantidad de, de ejecución mínima a cumplir para poder finalmente tener o estar alineados con el éxito económico del proyecto, ¿no? De repente, pues el ingeniero analista, al momento de hacer su análisis de precios unitarios, proyectó que el tarrajeo de muros se iba a hacer con una cuadrilla tal y que iba a rendir pues 20 metros cuadrados por día, pero de repente con la gente que yo encuentro en el lugar no rindo 20 metros cuadrados por día, rindo solamente 10 metros cuadrados por día. ¿Qué impacto va a tener eso a partir de la calidad de la mano de obra en, en el manejo económico de nuestro proyecto? Va a tener una importancia abismal y drástica que debemos aprender a manejar. Eso es importante. Nos toca a nosotros hacer ese tipo de control. Eso que pasa con la mano de obra, lo mismo con los proveedores, ¿no? Con los materiales que vamos a tener a disposición a los que podemos llegar. Tengo proveedores en esta zona o en todo caso, ¿de qué tengo proveedores en esta zona? ¿Puedo contar con esos proveedores? ¿Tienen stock acorde con las necesidades de mi proyecto? ¿Correcto? ¿Me pueden atender con facilidad? Tengo que chequear, tengo que decidirlo, ¿no? Porque no puede ser que yo esté en la vorágine de mi proyecto, estamos empezando el proyecto y finalmente no tengo cemento que comprar, o no tengo a quién comprarle cemento, o en todo caso, si tengo a quién comprarle, no tengo a quién me lo lleve la obra. Cosas como esas no pueden pasar. ¿No? Tengo que ser bastante previsor finalmente en ese manejo. ¿De acuerdo? Situación de vertedero. Bueno, la situación de vertedero está relacionada. Entendemos todo, ¿cierto? Angie, Fiorella, Valeria, que en los proyectos de construcción, o en los proyectos de construcción, o en nuestros proyectos de construcción, somos pues, generadores de gran cantidad de desechos. Gran cantidad de desechos. Esos desechos obviamente tienen que ser depositados en lugares pertinentes para tal fin. No es lo mismo tener un vertedero a 1 kilómetro que a 5, que a 20, que a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, todo ese flujo de material tiene que ser un flujo controlado, porque nosotros no tenemos espacio en nuestros proyectos para almacenar seguramente, tampoco es permitido, volúmenes importantes de desechos incontrolablemente, ¿no? Uno desde el operativo y el otro, dependiendo de la distancia en la cual hay que moverse, significa pues un costo importante. El costo de transporte, el costo de transportación es un costo muy importante en construcción que hay que merituarlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Accesos, ya hemos hablado un poco de los accesos, las acometidas, ¿no? Nosotros, pues, en una obra de construcción necesitamos servicios esenciales, ¿no? No podemos construir si no tenemos energía, por ejemplo, ¿no? No se me ocurre cómo, ¿no? Necesitamos energía. ¿No? ¿Tenemos energía de suministro en la zona? No tenemos energía de suministro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no tenemos energía de suministro, se entiende que eso se sabía en el expediente técnico y que está cotizado en el expediente técnico, o hay análisis de precios unitarios en el expediente técnico para traer, pues, 5 generadores de 420 amperios, no sé si se me ocurre,
¿no? Para finalmente abastecer adecuadamente de energía para nuestro proyecto. Es una opción. ¿Tenemos agua, tenemos desagüe? Si sí, si no, ¿cómo manejamos esos servicios en particular? ¿Tenemos internet? ¿Tenemos comunicación telefónica? Si sí, si no, ¿cómo manejamos esa información? Que es imprescindible, ¿no? Que es necesaria, que es fundamental. ¿Para qué? Para finalmente llegar a cumplir nuestras metas. Entonces, tenemos que estar involucrados con ese tipo de recursos, completamente involucrados con ese tipo de recursos. ¿Por qué? Porque cuando faltan recursos de ese tipo, cuando faltan recursos de ese tipo y no los controlamos adecuadamente o dejamos simplemente a la rura a ver qué pasa si pues en algún momento me falta energía, a ver qué pasa si, a ver cómo se resuelve en su momento, no, estamos dejando al azar un tema fundamental que debemos controlar desde un principio, desde lo orgánico, un principio desde lo organizacional. ¿De acuerdo? Permisos y acometidas, bueno, perdón, permisos y licencias, ya creo lo habíamos conversado, ¿no? No podemos, no debemos desde la formalidad, más aún si tenemos el nivel pues de residencia de un proyecto, no se puede construir si no tenemos licencia de construcción, imaginarán, ¿no? Vamos a empezar a construir sin licencia, vamos, a los 2 días nos van a paralizar el proyecto, simplemente. No tiene sentido hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entre otras, seguramente una serie importante de actuados de ese tipo que pueden pasar en nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Ok. Hasta ahí, ¿cómo me están escuchando bien? Sí. Disculpe que ando un poco mal, sinceramente, pero quizás quisiera saber si me están escuchando bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ok, ok. Bien. Denme por favor un par de minutos y vuelvo con ustedes. Discúlpenme.
Bien, y acá aparece este concepto que un poco mencioné al arrancar la clase, un concepto importante, este tema del manejo de los equipos en la obra, ¿no? O en las obras o en nuestros proyectos. Y, y muchas veces se confunde lo que es el equipo mínimo con lo que es el equipo menor de obra, ¿no? El equipo menor de obra es una suerte de equipamiento más del lado de las herramientas que por una lógica operativa debemos contar pues permanentemente en nuestras obras, ¿no? La connotación del equipo mínimo digamos, o el alcance del equipo mínimo, del entendimiento del equipo mínimo, tiene otra connotación. El equipo mínimo tiene una connotación de exigible, ¿de acuerdo? El equipo mínimo es o son los equipos mínimos con los que yo debo contar obligatoriamente para la ejecución de las diferentes partidas de nuestro proyecto. Tiene otra connotación, por favor. ¿De acuerdo? Una cosa es el equipo menor, repito, que aquel equipamiento, pues lógico, por cuestión propia del tipo de actividad que desarrollamos, debemos contar en nuestros proyectos. El equipo mínimo tiene otra connotación. El equipo mínimo tiene la connotación de exigible, ¿a partir de qué? A partir de los documentos que forman parte de el expediente contractual de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Dice, los equipos y herramientas el equipo menor son equipos y herramientas fundamentales para dar inicio al proceso constructivo de una obra de ingeniería civil. Vamos. Para empezar un proceso constructivo tengo que tener pues un equipamiento mínimo comúnmente usado, ¿no? Herramientas manuales, picos, palas, lampas, barretas, buggies, carretillas, serruchos, todo lo que son herramientas manuales propias para tal fin, y algún equipamiento o algunos equipos también seguramente de uso recurrente, ¿no? Compresoras para pintura, ya sean trompos o ya sean mezcladoras necesariamente, equipos de soldadura, en fin, una serie de equipamiento menor, repito, que es muy afín a la operatividad de nuestro proyecto. ¿Eso es el equipo mínimo de obra? No. ¿No? Ese es el equipo menor, digamos, digamos, de necesidad para, vamos, acudir en respuesta a la ejecución cotidiana de nuestro proyecto, ¿no? El equipo mínimo, repito, tiene otra connotación de exigible, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Hay un video acá, vamos a compartirlo, por favor. A ver. En una obra se requiere de una gran cantidad de herramientas y equipos que sirven para realizar las tareas de la manera más adecuada. Algunas de ellas son la vibradora, que sirve para sacar las burbujas de aire en la mezcla; el nivel, que es una barra de metal o de plástico y que sirve para que los elementos estén en posición vertical u horizontal; la plomada es una herramienta que sirve para que los elementos estén en posición vertical; la manguera de nivel es una manguera de plástico transparente de media pulgada de diámetro y que sirve para marcar la altura del mismo nivel en los lugares en que se necesite. La trampa, que sirve para doblar las varillas de fierro con la ayuda del tubo de doblado. El tubo de doblado es un tubo de acero cuya longitud varía según el grosor de la varilla de fierro que se va a doblar. La wincha, el arco y la sierra de cortar; el atornillador, que sirve para juntar los alambres en las uniones de los fierros; la escuadra; el escatillón, es una herramienta hecha de madera donde se trazan líneas con cierta medida y que sirve para controlar esas medidas con cierta frecuencia; la grifa, que se utiliza para hacer dobleces de rectificación después de haberse colocado las armaduras de fierro; y el tizón, que es un dispositivo que se utiliza para compactar el terreno.
Where is the energy? Bien. Bueno, a ver, este listado, vamos, que acabamos de escuchar en el video que acabamos de proyectar, solamente he distinguido yo dos equipos, ¿no? O dos, vamos, elementos a los que pudiésemos darle la categoría de equipos. Es la vibradora y la mezcladora que se muestra sobre el final. Digo esto porque solamente para efectos referenciales, ¿no? Cuando hablamos de equipos, generalmente nos estamos refiriendo a recursos cuya, cuyo manejo económico como recurso se hace con el indicador hora máquina, ¿no? De manera muy similar a cómo al recurso humano se le hace con la hora hombre. Y para este fin, los equipos generalmente están relacionados con, obviamente, algunos con instrumentos o aparatos con cierto nivel de onerosidad, si bien el término, relacionados o con consumo de combustible o con consumo de energía para su funcionamiento. Todos los demás que han aparecido en el video califican como herramientas. Otro distintivo entre los equipos herramientas, repito, en el estricto considerado que los equipos se manejan como consumo de recurso con el indicador hora máquina, en el caso de las herramientas, más bien, se les cuantifica en los análisis de precios unitarios como un porcentaje de la mano de obra, ¿no? Las herramientas tienen más bien categoría de consumibles, ¿no? Las herramientas tienen más bien categoría de consumibles. Es por eso, desde su cuantificación económica, repito, se hace como un porcentaje de la mano de obra. ¿Qué porcentaje de la mano de obra? Depende, ¿no? Depende. Va a depender de la partida, porque hay partidas, en efecto, que demandan más consumo de herramientas que otras, ¿correcto? Así es. Va a depender mucho, en todo caso, del porcentaje que el analista de costos le dé a las herramientas a cada una de las partidas. Normalmente, ¿cuánto es? Depende. Puede variar, repito, desde un 3% en partidas donde más bien el uso de las herramientas son menores, hasta partidas donde de repente podemos tener hasta porcentajes del orden del 7% de la mano de obra, donde el analista, vamos, cree conveniente colocar ese porcentaje por el nivel de incidencia que el uso de herramientas propias de su perecibilidad va a tener en la ejecución de esas partidas y por su demanda de reposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podríamos iniciar una obra de ingeniería si nos hubiésemos olvidado de traer el teodolito? Yo diría que ya no, ¿no? O sea, ya a estas alturas del manejo ingenieril no podemos confiar pues a un cordel, no podemos confiar a una burbuja de agua, o a una plomada incluso, las indicaciones de traslado de ejes, de control de niveles, correcto, de control de horizontalidad, de control de verticalidad, ya no. Ya hay equipamiento particularmente especializado para tal fin, como el caso de los niveles de ingeniero, los teodolitos, la estación total, en fin. Nomenclatura que seguramente ustedes manejan y no tengo duda que de repente en la sala algunos manejan muy bien. ¿De acuerdo? ¿Podríamos iniciar una obra de ingeniería civil si nos hubiéramos olvidado de traer el cortador de mayólica? Bueno, si estamos hablando de un edificio, ¿no? Lo que estamos construyendo y sabemos, pues, que vamos a empezar a enchapar recién al mes 6 de haber empezado el proyecto, no necesito, pues, el cortador de mayólica al iniciar el proyecto, ¿no? Y esto pasa mucho por el por el manejo de los espacios y de los almacenes en nuestro proyecto, ¿no? Es lo lógico. La idea es implementar cada vez más en los procesos constructivos el famoso concepto industrial de just in time, ¿no? Seguramente ustedes lo han escuchado mucho. ¿Por qué? Porque en las obras en particular un déficit importante es el espacio, ¿no? Suele pasar
que no tenemos pues gran disponibilidad de espacio para generar grandes almacenes, ni grandes talleres, ¿no? Ni grandes ambientes que nos permitan, vamos, una amplitud o una mayor facilidad en el manejo de nuestras operaciones. Muchas veces tenemos ese esquema restringido. Entonces, en esa medida, no tiene sentido almacenar por mucho tiempo un material, un instrumento, un equipo, una herramienta que sé que no le voy a dar un uso, o sea, aprovecho para hablar de esto, o aprovecho, perdón, este ejercicio o este ejemplo del cortador de mayólica para hablar de más en macro de este criterio, ¿no? Eh, la idea no es convertir nuestras obras en almacenes. Aquellos productos que se almacenan por mucho tiempo en una obra, puede pasar varias cosas. Primero que se malogran, ¿no? Se puede malograr, se puede malograr. Eh, y otro que es muy importante, se pueden perder, ¿no? Se pueden perder en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, Muchas veces, cuando se tienen almacenados productos por mucho tiempo en un proyecto de construcción, le salen patas y empiezan a caminar solas, ¿no? Hay que evitar esas situaciones, hay que evitar esas situaciones, ¿no? Primero por control del espacio y segundo por control del insumo, del recurso mismo, entenderán. ¿Todos los equipos que se han mostrado en el video son necesarios para el inicio de una obra? Para el inicio de una obra yo creo que sí, porque debemos contar con esos equipos pues para en la eventualidad tener siempre un manejo razonable de determinado tipo de equipamiento, ya sea a nivel de equipos o a nivel de herramientas. Repito, que a partir de su perecibilidad, a partir de considerarse como consumibles, van a generar reposición muy recurrentemente. ¿Okay? ¿Qué equipos de obra debemos usar? Depende de los trabajos que se realizarán. Debemos de asegurarnos de cumplir plazos, garantizar la prevención y planificar nuestros costos indirectos de una obra. Además, del personal idóneo para un proyecto, tanto profesionales como obreros, requerimos de ciertos materiales y equipos para dar inicio a la ejecución de una obra de construcción. Características de los equipos mínimos de obra: por la magnitud de obra, grande, mediana, pequeña, por el tipo de obra, de edificación, edificios, viviendas, rehabilitaciones, demoliciones y otros, de infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, presas, entre otros. Ok. ¿A qué se refiere esto? ¿No? ¿A qué se refiere esto? Y hago un paréntesis importante acá porque quiero que se entienda este concepto. Esos criterios que acabamos de leer son ciertos, pero esos criterios los debió haber analizado en una etapa previa el analista de los costos. ¿Okay? O sea, hay un analista de costos que analizó todas esas consideraciones o demandas que el proyecto tiene a nivel de equipamiento, ¿no? Para realizar una partida en particular, una actividad en particular, cómo es que se va a ejecutar, qué carga de equipamiento le vamos a dar, eso ya está definido. Y finalmente eso trasunta en un documento que es vinculante en la ejecución de nuestro proyecto. ¿Cuáles? Los análisis de precios unitarios. Si nosotros revisamos los análisis de precios unitarios, como lo dijimos en su momento, los análisis de precios unitarios no es otra cosa que indicarnos qué recursos vamos a consumir para finalmente producir una unidad de medida de una partida cualquiera. Y cuando hablamos de consumo de recursos, hablamos de consumir mano de obra, hablamos de consumir materiales, hablamos de consumir herramientas seguramente y hablamos de consumir equipos, ¿de acuerdo? Y todos los documentos del proyecto finalmente se convierten en documentos vinculantes, es decir, que tenemos que respetarlos a cabalidad. Entonces, no es discrecional para el ingeniero residente desde su condición de poder elegir arbitrariamente, discrecionalmente, el o los equipos que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Digo esto ¿por qué? Porque no es que yo llego a mi proyecto y yo soy el ingeniero residente y digo, ok, para esta carretera voy a utilizar tal tipo de volquete, tal tipo de oruga, tal tipo de retroexcavadora, tal tipo de excavadora, tal tipo de compactadora, porque lo decido yo como ingeniero residente.
No, eso no se puede hacer. ¿A qué documento tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a los análisis de precios unitarios. ¿Por qué? Porque en los análisis de precios unitarios están escritos textualmente los equipos que el propietario del proyecto, en concordancia con los especialistas del mismo, han decidido que son los idóneos a ser usados para la ejecución de este proyecto en particular. Eso, por favor, quiero que quede muy claro. Entonces, ¿no? A ver, eh, si yo, por ejemplo, me toca a mí como ingeniero residente ejecutar un proyecto de este tipo y me toca ejecutar pues las columnas o el concreto en columnas F'C 210 kilos centímetro cuadrado en mi proyecto, digo que tengo que ejecutar 7.44 metros cúbicos y me van a pagar por cada metro cúbico a costo directo 420.21, ¿de acuerdo? Entonces, para yo ejecutar esta partida, lo primero que tengo que preguntarme es, desde las especificaciones, desde el nivel de calidad y desde el análisis de precios unitarios, ¿cómo es que la voy a ejecutar? ¿Qué recursos debo consumir? Recuerden que finalmente a mí se me va a pagar o se me va a controlar de acuerdo a qué, de acuerdo a las exigencias de calidad del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que revisar? Tengo que revisar el análisis de costos unitarios. Entonces, el análisis de costos unitarios de esa partida es, por ejemplo, esta que ya le había resaltado, ¿no? Concreto en columnas F'C 210 kilos centímetro cuadrado y el precio debe coincidir 420.21. Entonces, ¿qué cosa aparece acá? Acá aparece la relación de insumos o la relación de recursos, materiales, los materiales que debo proveer o los materiales que debo usar para construir este concreto, la mano de obra o la cuadrilla de la mano de obra que debo usar. Y acá, miren, aparece otro tipo de información muy importante, que son los equipos y herramientas. Como equipos, por ejemplo, aquellos que están designados con la medición hora-hombre que tenemos, una mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, una vibradora de 2 pulgadas de 4 HP, tengo un winch eléctrico de 2 tambores, ¿de acuerdo? ¿Qué implicancia tiene esto? ¿Qué implicancia tiene esta información en el concepto de equipo mínimo? Tiene una implicancia vinculante y tiene una implicancia literal y un nivel de exigencia contractual. ¿En qué sentido? En que la supervisión, para que me permita a mí ejecutar esa tarea, ¿no? Del concreto F'C 210 kilos centímetro cuadrado para columna, me va a exigir que yo cuente con una mezcladora de 9 a 11 pies cúbicos, un vibrador de 2 pulgadas de 4 HP y un winch eléctrico de 2 tambores. Me lo va a exigir. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está pagando en el análisis de precios unitarios, o eso es lo que se me va a pagar en el análisis de precios unitarios. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación de exigencia hace que tanto la mezcladora como el vibrador como el wincher se conviertan para esta partida en equipos mínimos indispensables para su ejecución. Ese es el concepto de equipo mínimo, por favor. Entonces, resumiendo un poco, el equipo mínimo no es otra cosa que todos los equipos que obligatoriamente debemos cumplir para la ejecución de las partidas. ¿Por qué? Porque están especificados en sus análisis de precios unitarios. ¿No? Cuando hablamos de equipos, ¿qué son equipos dentro del manejo constructivo, del manejo edificatorio? La maquinaria o equipo para la actividad de la construcción es uno de los bienes de capital más costoso. En efecto, hay pues equipos particularmente costosos, entenderán, ¿no? Por ello, quien posea esta,
debe tener en cuenta que el capital que ha invertido en su adquisición debe ser recuperado con una utilidad razonable gracias al trabajo realizado por la misma maquinaria. Pues lógico, ¿no? Yo compro, genero un nivel de inversión tal que necesito tener un rédito económico, una plusvalía a partir de el uso, ya sea propio o ajeno de este tipo de equipamiento, entenderán. El costo de posesión y operación de la maquinaria se define como la cantidad de dinero en adquirirla, operarla, es decir, hacerla funcionar, realizar trabajos y mantenerla en buen estado de conservación antes, durante y después de su uso, con un adecuado programa de mantenimiento, a lo que habría que agregar que dicha maquinaria debe estar debidamente almacenada, contar con los seguros correspondientes y pagar los impuestos que indiquen la legislación vigente. En efecto, si tomamos la decisión de comprar equipos para nuestro proyecto, debemos de analizar para hacer el análisis sí, para hacer el análisis de la carga horaria, es decir, de la hora máquina, tenemos que necesariamente chequear y analizar los costos de posesión y los costos de operación. Para eso, por favor, existe una normativa. Ustedes cuando lleven el curso de costos, no sé si lo han llevado o lo están por llevar, van a notar que uno de los, vamos, calcular la hora hombre y la hora máquina suele ser el tipo de cálculo en este tipo en este tipo de información más complicadito, ¿no? Van a tener, repito, cuando calculen la hora máquina, por ejemplo, igual con la hora hombre, van a tener que hacer una serie de consideraciones importantes para el manejo matemático de esa carga horaria que es muy importante, ¿no? En el estricto esto de cumplir y tomar en cuenta los costos de posesión y los costos de operación. Esto es cuando nosotros manejamos nuestro propio equipamiento, ¿no? Manejamos nuestro propio equipamiento y lo ponemos a disposición de nuestro proyecto. Para eso existe la norma, esta norma que estoy poniendo acá, que les sugiero que la tengan, que la bajen, si no me la piden para mandársela, la voy a tener por ahí, que son los elementos para la determinación del costo horario de los equipos de la maquinaria para el sector construcción. Nos va a ayudar mucho. Esta es una norma pequeña, solamente destinada, ¿para qué? Para las consideraciones a tomar en cuenta para calcular la hora máquina asociada a equipamiento propio para el sector construcción. ¿De acuerdo? Bien, cuando hablamos del costo del equipo, entonces, ¿qué tenemos que chequear? Tenemos que chequear los costos de posesión y los costos de operación. ¿Cuáles costos aportan para el costo de posesión? Estos que se ponen acá. Valor de adquisición del equipo, la vida económicamente útil, el valor de rescate, el valor de la inversión media anual, el interés del capital invertido, seguros, almacenaje, etc. A ver, algunas condiciones, algunos conceptos importantes respecto al costo de posesión. Primero es como si estuviéramos comprando un bien mueble para su explotación, ¿no? Porque hay que explotar este, hay que explotar este nivel de inversión que muchas veces puede ser muy oneroso. Y tiene dos condiciones, ¿ya? Que hay que valorarlas adecuadamente. Uno más afín a nosotros que otro. Uno, el operativo propiamente dicho, pero normalmente, repito, al ser equipos muy onerosos, hay que hacer un manejo contable y financiero del activo, hay que hacer un manejo contable y financiero del activo muy especializado, más aún pues si tenemos una cartera de activos, ¿ya? Entonces, repito, para aclarar este tema, que seguramente lo harán en su curso de costos, que no es una tarea extremadamente sencilla, repito, revisen la norma que en la diapositiva anterior he sugerido. ¿Qué son los costos de operación o qué costos están asociados a los costos de operación? El mantenimiento y reparación, el combustible, los lubricantes, los filtros, los neumáticos y orugas y las herramientas de corte del equipo. El rendimiento o eficiencia comprende el trabajo, la energía y o potencia. Las máquinas sencillas o complejas que realizan trabajo tienen partes mecánicas que se mueven, que siempre se pierde algo de energía debido a la fricción o alguna otra causa.
Así, no toda la energía absorbida realiza trabajo útil. La eficiencia mecánica es una medida de lo que se obtiene a partir de lo que se invierte, esto es, el trabajo útil generado por la energía suministrada. Y esto es muy importante, ¿no? Porque así como hay rendimientos en la mano de obra, ¿no? Rendimientos en la mano de obra a partir de las cuadrillas que van a realizar una tarea, el mismo concepto aplica a los equipos. Hay rendimientos de los equipos. Entonces, así como el análisis de la mano de obra, los rendimientos son cruciales pues para estimar un precio finalmente. Siempre cuando los rendimientos son mayores, ¿qué pasa? Los precios disminuyen. Cuando los rendimientos son menores, ¿qué pasa con los precios? Los precios aumentan. Entonces, eh, es fundamental que eso que aplicamos para la mano de obra lo apliquemos también para los equipos. ¿Por qué? Porque el rendimiento o finalmente el precio unitario que le vamos a asignar a una partida en particular es muy susceptible a los rendimientos, tanto de la mano de obra como de los equipos que utilizamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo encontramos los rendimientos de los equipos? ¿O cuáles son las fuentes para encontrar los rendimientos de la mano de, de los equipos? Son varias las fuentes, ¿no? Una, por ejemplo, las tablas del MTC, que es una tabla bastante seria, que tiene un manejo importante a partir de la gran experiencia que tienen pues, en el manejo de equipos, el Ministerio de Transportes, en efecto. Entonces, es una tabla de consulta, creo, importante. Otra tabla de consulta importante es las hojas técnicas de los fabricantes. Con la salvedad siempre, esto es, creo, bueno comentarlo, que cuando hablamos de hojas técnicas de fabricantes, hay que tener en cuenta que siempre en las hojas técnicas de fabricantes puede y en efecto hay mucha información comercial también, ¿no? Hay información técnica, sí, pero mucha información comercial también que un poco puede desvirtuar una información estrictamente técnica. Y una tercera fuente importantísima, fundamental, es la propia experiencia, ¿no? La experiencia en el uso de equipos iguales o similares en el tiempo, en proyectos similares o en proyectos distintos, en geografías distintas, con alcances distintos, ¿no? Entonces, repito, esta suerte de eficiencia, esta suerte de rendimiento juega un papel muy importante que hay que medituarlo adecuadamente. Y dentro de este rendimiento hay algunos factores en particular que influyen pues en mayor o menor grado para o mejorar o disminuir los rendimientos. Los primeros son los famosos factores primarios que están relacionados con los factores humanos, los factores geográficos, la naturaleza, el terreno, ¿no? No es lo mismo pues un cargador frontal en Lima, a la eficiencia de un cargador frontal de 25 toneladas en Lima, que el mismo cargador frontal de repente en Puno, ¿no? Sus rendimientos son distintos. Si sus rendimientos son distintos, ese manejo numérico finalmente se va a hacer sensible en el análisis de precios unitarios. Hay que tener cuidado con eso. Y tenemos también factores secundarios, proporciones del equipo, tamaño del equipo, la movilidad del equipo, metas a alcanzar, distancias a las que el material tiene que transportarse o moverse, uso adecuado del equipo, ¿okay? Más relacionado con el manejo propiamente del activo en su operación. Pero repito, los especialistas analistas del manejo económico de los equipos tienen que estar perfectamente atentos a este tipo de variaciones. ¿Por qué? Porque va a marcar la diferencia finalmente en los resultados propios en los resultados de los análisis de precios unitarios y los costos unitarios finalmente. Acá, por ejemplo, hay una suerte de ejemplo de relación de equipo mínimo. Esa relación de equipo mínimo, porque finalmente si nosotros tenemos los análisis de precios unitarios y tenemos los metrados, podemos sacar incluso la cantidad de horas máquinas de cada uno de los equipos que vamos a utilizar, ¿cierto? Porque si yo tengo el metrado, ¿sí? Tengo el análisis de precios unitarios, en el análisis de precios unitarios, recuerden, aparece la hora hombre para desarrollar una unidad de medida. Pero como tengo la cantidad de medida que hay que realizar, simplemente hay que multiplicar lo que aparece en el análisis de precios unitarios por el metrado y me saldrá pues las horas máquinas del cargador, las horas máquinas del demoledor,
las horas máquinas del camión, las horas máquinas del vibrador, de la mezcla. Me van a salir horas máquinas concretas, ¿de acuerdo? Eso es importante finalmente para efectos de cuantificación económica. Entonces, ¿dónde encontramos a los equipos a usar? Los encontramos directamente en los análisis de precios unitarios, ¿recuerda? ¿Ya? No es que yo como ingeniero residente se me ocurre a mí utilizarlo en un equipamiento en particular. Ahora, ¿se pueden cambiar los equipos que aparecen en los análisis de precios unitarios? Puede ser que se puedan cambiar, pero usted tiene que pedir autorización para hacerlo. Y generalmente te aprueban el cambio cuando usted con el equipo que está poniendo a disposición va a tener mejores condiciones de productividad o tiene mejores condiciones generales de uso. Va a tener que demostrarlo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sabías que la ganancia o pérdida de una obra es el fruto de una adecuada planificación? Obviamente, ¿no? Parte fundamental de la planificación es el inicio de la obra, por lo cual se debe tener presente no solo el personal, materiales y equipos que van a requerir, sino también dónde van a ser ubicados, el famoso layout de la obra, ¿no? El layout de la obra no es otra cosa eso, ¿no? Que sectorizar adecuadamente la obra dependiendo de nuestras necesidades operativas, y acá entra a tallar también un criterio importante, una exigencia importante que es la exigencia de la E050, ¿no? Perdón, la G050. La G050, que es la norma de seguridad, hace una demanda importante también de un listado de ambientes que por cuestiones de seguridad, por cuestiones del trabajo seguro y el trabajo sano, buenas condiciones de trabajo en todo caso debemos cumplir desde el operativo, ¿no? Entonces vamos a tener, y uno de los primeros retos es justamente ese, ¿no? Sentarnos con nuestro staff ya conociendo toda esa información previa que hemos estado discutiendo hace unos minutos y decidir, ok, este es nuestro terreno, nosotros tenemos que construir acá, ¿cómo atacamos la construcción? ¿No? ¿Dónde ponemos las oficinas? ¿Dónde ponemos la grúa torre o las grúas torre? ¿Dónde ponemos los vestuarios? ¿Dónde ponemos los almacenes de artículos menores? ¿Dónde ponemos los almacenes de herramientas? ¿Dónde ponemos o dónde va a ser el patio de maniobras interno? ¿Dónde va a ser la zona de seguridad en caso de sismos? ¿Dónde va a ser eh, eh, los vestuarios, la ubicación de los baños, en fin, ¿no? Las zonas de vigilancia, todo eso lo tenemos que definir de manera colegiada, que es lo más sano, ¿no? O sea, inmiscuir o a a todos los participantes del proyecto para, con su opinión, vamos, aportar en la definición de ese tipo. Ese o son los famosos layouts de la obra, que, repito, son muy importantes de desarrollar, son muy importantes de desarrollar, ¿no? Sobre todo, repito, en, en construcciones citadinas, ¿no? En construcciones citadinas donde el espacio es muy reducido, ¿no? Siempre tenemos un déficit de metros cuadrados, ¿no? Hay que tratar de optimizarlos permanentemente, hay que tratar de optimizarlos. ¿Ok? Hasta ahí, no sé si me están escuchando bien, ¿sí vamos bien? Correcto, ok. Permítame, por favor, descansar un par de minutos. Ando un poquito mal. 2 minutos más y continuamos para seguir conversando. Perdón.
Bien, em, en la búsqueda pues de productividad en nuestros proyectos altamente demandante y seguramente mucho más demandante en el futuro, es importante entender que la grúa torre o las grúas torre forman parte pues de ya un uso cotidiano, ¿no? De nuestros proyectos de construcción. En tal sentido vamos a empezar a hablar de las grúas torre ahora de manera bastante general, ¿no? Siendo indicando que es un equipo particularmente especializado desde lo mecánico, desde lo funcional, que por cuestión de garantía en el uso es importante eh, desde la escogencia, ¿no? Optar pues proveedores que brinden el respaldo posible, el respaldo necesario para atendernos de manera adecuada en cualquier emergencia. ¿Okay? ¿Por qué usar una torre en los proyectos de construcción? En el primer cuarto del siglo del 21, el siglo XXI, perdón, el sector construcción en el Perú ha empezado un proceso de industrialización irreversible, eso es así, demandando de menores plazos y menores costos, generando la búsqueda constante de mayor productividad. ¿Qué implica aumentar la productividad en construcción? Básicamente tender a la industrialización. ¿Ya? Si hacemos el símil con un proceso productivo industrializado, la idea para hacernos cada vez más productivos es controlar y reducir adecuadamente la variabilidad en nuestros procesos. Pasa que nuestros procesos constructivos tienen alto nivel de variabilidad en sus múltiples aristas, en sus múltiples facetas. Tenemos variabilidad respecto de la atención que hacen de nosotros los proveedores, ¿no? ¿Por qué? Porque dependemos de ser, en modo alto, en gran medida, de, repito, el nivel de atención que nos den como clientes los proveedores que finalmente nos van a suministrar recursos. ¿Hay un porcentaje alto de variabilidad? Por supuesto, ¿no? A veces nos cumplen, a veces no nos cumplen, y a veces nos cumplen no con el nivel de calidad especificado o indicado requerido. Puede ser, puede ser. La calidad siempre es variable en los procesos de construcción. Sí, bueno, el nivel de calidad juega un papel muy importante. Por eso es que el nivel de calidad se controla mucho, ¿no? Los controles de calidad de los procesos constructivos son altos. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un nivel de variabilidad de calidad también importante. La mano de obra ni que se diga, ¿no? O sea, los niveles de variabilidad de la mano de obra a partir de sus rendimientos pues, es muy variado. Depende muchas veces del estado de ánimo de los trabajadores, ¿no? Imagínense. Y el nivel de seguridad que no se diga, ¿no? Que está, los criterios de seguridad siempre están metidos, perdón, en todos los quehaceres de la actividad constructiva. O sea, hay que controlarlas adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es tender hasta la industrialización, sí, y el punto de partida para tender a la industrialización, esto llevado de la mano con reducir variabilidades propias del incumplimiento, el punto de parte del puntillazo inicial es la prefabricación, entre otros conceptos, pero uno importante es la prefabricación. ¿Relacionado con qué? Con tratar de disminuir, ¿cuál es la esencia de la prefabricación, no? Su esencia en principio es de reducir aristas de variabilidad ya directamente en nuestros procesos constructivos, es decir, en nuestra propia obra. ¿Y en qué sentido en particular? ¿No? O sea, el criterio realmente creo que es fácilmente entendible, ¿no? Eh, si yo puedo encargar a un tercio, por ejemplo, ¿no? Pensando, no sé, en una prelosa, se me ocurre, ¿no? Si yo puedo encargar a una planta, a una empresa especializada que se dedica exclusivamente a hacer prelosas, ¿no? Y que las hace pues con un control de calidad exhaustivo, que yo sé que cuando me va a entregar el producto prefabricado que yo le solicito en mi obra, me lo va a entregar con los controles de calidad previamente resueltos para yo darles un uso pertinente y directo al momento que lleguen
a mi obra, bueno, nos alivia considerablemente el nivel de variabilidad que nos costaría a nosotros o que nosotros tendríamos que incurrir para producir ese sistema entrepiso en nuestra propia obra, desde todas las aristas, ¿no? Porque se entiende, repito, que si yo contrato a una empresa especializada para hacer algo de manera muy estandarizada, incluso con equipamiento, con equipos o con industria especializada para tal fin, estoy reduciendo sustancialmente la ejecución de ese producto en mi obra, pero sustancialmente. Eso finalmente va a coadyuvar a mejora en la productividad de nuestros ejecutables. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando hablamos de prefabricación, entenderemos que los elementos prefabricados, dependiendo del elemento en particular, dependiendo de su tamaño, en principio tienen que ser pensados en ser elementos transportables. Eso es fundamental que así sea, ¿no? Si yo pienso en un elemento prefabricado, los prefabricadores lo primero que tienen que hacer es, ok, yo voy a fabricar esto en mi planta, pero que se va a instalar en el piso número 10 de un edificio. La pregunta es, ok, ¿cómo voy a hacer qué tan viable es que eso que estoy prefabricando termine en efecto en su lugar final, en su ubicación final, en el proyecto concreto? Entonces se tienen que generar, se tienen que proyectar piezas, lo que nosotros llamamos piezas transportables. Entonces, en ese afán de transportación, que en nuestra obra se convierte realmente en un proceso particularmente importante, es que las grúas torre entran a tallar, pues, de manera muy concreta y obviamente de manera muy eficiente. ¿Por qué usar grúas torre, perdón, en proyectos de construcción? Para movilizar los elementos prefabricados de concreto, acero o encofrados, son necesarios equipos de transporte horizontal y vertical, en efecto. Y la mejor opción, por ahora, de repente aparecerán otras muchas más efectivas, son las famosas grúas torre. Entonces, no podemos, digamos, dejar de pensar, y es completamente visible y palpable y concreto, que casi en la generalidad de proyectos de construcción se cuenta pues con grúas torre que permitan, repito, mejorar sustancialmente porque permiten mejorar sustancialmente nuestros procesos. ¿De acuerdo? Más aún ahora viendo pues una apertura en comercial mucho más amplia que ha permitido en los últimos años eh, o ha permitido que, vamos, que su uso prácticamente se universalice a partir de la mucha competencia interna. Siempre pues la competencia interna lo que genera es mejores condiciones de contratación, ¿no? Entonces, nada, ya tenemos cada vez más disponibles en nuestro medio elementos equipos, perdón, de carga de diferentes alcances, con diferentes capacidades y a precios, vamos, bastante coherentes con los precios que manejamos en nuestros procesos constructivos. Entonces, simplemente hay que tomarlos. ¿Qué es una grúa torre? Se denomina grúa torre a un tipo de grúa de estructura metálica desmontable, alimentada por corriente eléctrica. Esto es importante, ¿no? La alimentación siempre es corriente eléctrica, especialmente diseñada para trabajar como herramienta en la construcción. La grúa torre constituye un medio vital alrededor del cual gira gran parte de los proyectos. Define el ritmo del trabajo y son los medios más universales empleados para el manejo de cargas y materiales, dejándolos con precisión y seguridad, diría yo, en el lugar requerido. ¿Ya? Digo precisión y seguridad porque, a ver, si bien es cierto, les habrá tocado seguramente ver algún video o tener algún trascendido de alguna falla de una grúa torre en algún momento, sí, pero bueno, su nivel de incidencia o su, el nivel de inseguridad respecto al universo de grúas torre que hay en el mundo constructivo es realmente muy chiquito, realmente chiquito. Son equipos que son realmente muy fiables y muchas veces las fallas no necesariamente pasan por el equipo propiamente dicho, sino por su mal manipuleo o su mala instalación, ¿de acuerdo?
Algunos tipos de grúa torre, unos clásicos, tenemos acá la grúa móvil, ¿no? Esta grúa móvil, este, esta grúa móvil, una grúa que tiene su propio tracto, ¿no? Es decir, un camión grúa o una oruga, que permite justamente que se pueda mover y que todo su sistema de carga y descarga y de movilidad propia de la pluma depende este, depende de la mecánica de este propio elemento móvil. Muy usado, nosotros utilizamos mucho grúas móviles, ¿no? Para desmontar y montar equipos, por ejemplo, chillers en los últimos pisos de los edificios. Para desmontar y montar las grúas torre estáticas utilizamos grúa móvil de este tipo, ¿de acuerdo? Tenemos también la grúa estática, una grúa intermedia, diría yo, entre una grúa torre típica y una grúa móvil propiamente. Dependiendo del proyecto, estas grúas hay bastantes también acá, ¿no? Pero dependiendo del proyecto se utiliza más para estructuras metálicas o para obras de menor altura, donde de tiempo, vamos, con plazos de entrega, vamos, no muy largos, ¿no? Donde se pueda de alguna manera movilizar montar y desmontar estas grúas con facilidad y ponerlas en una nueva ubicación. ¿Qué particularmente tienen estas grúas estáticas, como se está viendo acá? Que el giro es en la parte inferior. Esta sí es una grúa torre fija. Vamos a seguir ampliando respecto a algunos tipos particulares de estos que son los más recurrentes en su uso en nuestro medio. Eh, que pueden ser empotrados o con contrapesos, como están viendo acá. La corona de rotación está más bien en la parte superior. Estas grúas rotan acá arriba. Y eventualmente tenemos la caseta también en la parte superior. Estas de acá no la dije, pero estas de acá son comando a distancia. Hay grúas torres fijas, también comando a distancia, ¿no? Pero por trascendido de los operadores, hay mucho más feeling en el control de los movimientos cuando se está dentro de la grúa, ¿verdad? Ok, vamos un poco rápido con esto, por favor. Por su movilidad, hablando de una suerte de clasificación de grúas torre, por su movilidad podemos tener grúas torre fijas. Dentro de las grúas torres fijas tenemos las grúas fijas apoyadas y tenemos las grúas fijas empotradas. ¿Cuáles son las apoyadas? Son aquellas que centran su gravedad por medio de contrapesos o lastres, estas que están viendo acá. Son contrapesos y lastres. No tiene una cimentación, esta grúa no tiene una cimentación que la convierta en fijas empotradas. Son grúas que son lastradas, o sea, obviamente con mucha mayor movilidad en todo caso, ¿no? Las empotradas son aquellas que centran su gravedad en el suelo por medio de un primer tramo en su mecano anclado al suelo, encofrándose con concreto en una zapata u otros medios análogos. Hay que procurar que la zapata no sea demolida o no interfiera con las zapatas o instalaciones del proyecto. Sí, bueno, normalmente este tipo de grúas estáticas, grúas torre estáticas, fijas, empotradas, son las que más usamos, sinceramente, ¿eh? Son las que más usamos. Las zapatas que finalmente requieren son zapatas particularmente importantes en tamaño y en profundidad, ¿eh? O sea, no son zapatas chiquitas. Pueden salir zapatas de 3x3, de 4x4, de 1 metro 20 de profundidad, dependiendo de las condiciones propias del suelo de la grúa propiamente, ¿no? La idea que cuando tengo que optar por una grúa torre de este tipo, la cimentación sea una cimentación consensuada, ¿no? O sea, se tiene que hacer la consulta al profesional responsable del proyecto, de la especialidad de estructuras, particularmente de cimentación, para que valide la ubicación de la grúa, para que vea que la cimentación no tiene ninguna contraprestación o superposición con la estructuración propia del edificio que permita finalmente tomar la decisión de colocarla en esa ubicación. Luego tenemos grúas móviles que son con traslación, esta que
esta que se ve acá. No son de uso muy común en nuestro medio, les soy sincero. A mí una vez me ha tocado lidiar con este tipo de grúas en un trabajo ahí por Pachacute, creo, hace muchos años ya. Muy afín a obras más bien muy superficiales, ¿no? O sea, edificios de baja altura, muy afín a edificios de vivienda de baja altura, 4 o 5 pisos, pero muy superficiales, ¿no? Son lastradas, como ven acá, con contrapesos, pero que con un sistema de rieles permite que esto se mueva horizontalmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, obviamente, con el control de el manejo propio de las rieles, su horizontalidad y su manejo electrónico, ¿no? Para que puedan finalmente ser útiles para el proyecto. Las trepadoras, estas trepadoras que ven acá se utilizan para edificios altos. La idea es básicamente utilizarla para edificios muy altos, muy altos. Acá se han utilizado en edificios muy altos como por ejemplo el Banco de la Nación, y algunos otros edificios altos en San Isidro. No recuerdo el nombre de los edificios, pero ¿cuál es la idea de estas grúas trepadoras que van trepando, como su nombre lo dice, en tanto y cuanto vamos avanzando con la construcción del casco? Ven acá, va trepando, sigue subiendo en altura y seguimos trepando con el edificio. Son bastante eficientes y sirven mucho. El problema de este tipo de grúas trepadoras es su desmontaje. Lamentablemente porque vamos, imagínense un edificio de 40 pisos, llegué al piso 40, terminé el casco y estas grúas van a estar en el piso 40. La pregunta es saber cómo lo bajas, ¿no? Entonces, hay dos formas de bajarla, ¿no? Una es haciendo todo un armatoste, todo un procedimiento, seguramente una estructura paralela, metálica muchas veces, con una suerte de gatos y todos algunos elementos hidráulicos y mecánicos para poder bajar estas grúas. Y lo otro es utilizar, aunque no se utiliza mucho en nuestro medio, la otra es utilizar helicópteros, ¿no? Con helicópteros también esto se puede bajar. Pero eso hay en nuestro medio, se hay en nuestro medio este tipo de grúas. La grúa telescópica, es más afín, la grúa telescópica o la telescopicidad de las grúas es más afín a las grúas móviles. Ya les soy sincero, las grúas móviles con tracto. Esas que si ustedes han visto sobre su brazo va aumentando y uno va saliendo de adentro, ¿no? Y luego cuando se contraen, su brazo se va metiendo, digamos, uno dentro del otro. Ese es el tema de las grúas telescópicas. Para grúas torre de este tipo, realmente acá no he visto, a mí nunca me ha tocado, ¿ah? No he visto grúas telescópicas, no he visto, que debe haber, pero no me ha tocado trabajar con grúas telescópicas, sinceramente. Son esas que en el elemento columnar, por una suerte de encastre, pueden disminuir su altura y aumentar su altura. ¿Verdad? Desde su pluma o por su pluma tenemos grúas, las clásicas, que son las que generalmente usamos, que son las horizontales, y tenemos las de pluma articulada. Las de pluma articulada que está, vamos, que está, eh, o que se relaciona con la abatibilidad de la pluma. Solamente dos conceptos, ¿ya? En el Perú, no hay una restricción para que las plumas pasen por encima de predios fuera de los linderos de la obra. O sea, si yo tengo mi obra, ¿correcto? Y uso una pluma horizontal, esa pluma horizontal no tiene limitación de pasar por encima de los predios vecinos. Obviamente, si son menores, tiene que ser de altura menor, ¿no? La restricción es para que pase la carga. O sea, hay que tener mucho cuidado. O sea, la pluma puede pasar. Lo que no puede pasar por encima de un predio vecino es la carga. Son cosas distintas, por favor. Eso es en nuestro medio. Pero hay medios más exigentes en Europa, si no me equivoco, incluso creo en Estados Unidos también,
que sí hay restricción para que pase la pluma y para que pase la carga, ¿no? Entenderán que con ese nivel de restricción tenemos que optar por una grúa de este tipo, las grúas abatibles. Ojo, en nuestro medio también hay que tener cuidado. De repente nos toca en algún momento trabajar en una zona cercana a una embajada, ¿no? Una embajada tiene lo que se conoce como inviolabilidad del espacio aéreo, ¿no? Si nos toca trabajar al lado de una embajada, sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque ahí no puede pasar por encima de la embajada ni la pluma ni la grúa. Ahí sí estamos complicados. ¿De acuerdo? Ojo con eso que nos puede pasar. Entonces, cuando hablamos de una grúa torre, aparece, por ejemplo, es un extracto de una hoja técnica de esta grúa, la MSI 85AB. Aparece información como esta, ¿no? Vamos, entre mucha otra información. Pongo esta simplemente por cuestión de visualización. ¿Por qué es importante esta información? Porque aparece unas dimensiones acá, y esto es lo que se llama la autonomía, ¿no? ¿Qué significa o qué cosa es la autonomía de una grúa? Es la altura libre en el que esta grúa puede trabajar con estos indicadores máximos de carga sin tener que arriostrarse lateralmente al edificio que se está construyendo, ¿ya? Entonces, muchas veces, dependiendo de la altura de nuestros edificios, vamos a trabajar con la autonomía de la grúa, o cuando nos salimos de la altura propia de la autonomía de la grúa, vamos a tener que arriostrarla necesariamente o conectarla necesariamente al edificio que estamos construyendo. Perdón. Cosas importantes acá, chequear un poco el alcance máximo de la pluma, cuánto mide la pluma completita. Este dato es importante, ¿por qué? Porque finalmente es algo que tenemos que visualizar geométricamente, ¿no? Porque esta grúa no es una grúa que no tiene este efecto telescópico en la pluma propiamente, ¿no? Entonces, ese alcance total geométrico lo va a mantener siempre. Hay que estar atentos cuánto es y qué implicancia tiene para el propio proyecto como para las edificaciones vecinas, para controlarlas adecuadamente. Y es obviamente lógico pensar que cuando la carga se va alejando más de la columna o de su eje de rotación, la carga máxima por obvias razones va disminuyendo, ¿no? Recuerden ustedes, momento no es otra cosa que fuerza por distancia. Entonces, los momentos se van a incrementar drásticamente si las distancias aumentan. Importante eso, ¿no? Esto seguro se nos va a disparar mucho desde las reacciones, entonces hay que tener mucho cuidado con ese manejo de información. Acá, por ejemplo, algunos criterios para seleccionar una grúa torre, hablando particularmente de un proyecto que se ejecutó, es el Colegio de Ingenieros de Perú, el auditorio que está acá en Marconi, particularmente en el local de Marconi, ¿no? En la esquina de Presco con Barcelona, de repente ustedes ya lo conocen, si no, ahí se van a colegiar, ¿no? Si no lo conocen, ahí se van a colegiar ustedes. Es relativamente nuevo, este proyecto tendrá 5 años de repente de haber sido inaugurado, ¿no? No creo que tenga más. Un área de terreno de casi 2.500 metros cuadrados, un área techada de casi 14.000 metros cuadrados, 46 millones de inversión de soles, 37.000 metros cúbicos de excavación, 7.500 metros cúbicos de concreto, 705 toneladas de acero de refuerzo, casi 31.000 metros cuadrados de encofrado, 153 anclajes para los muros anclados, 4 sótanos con una cota menor de menos 13,45, 4 pisos hasta el más 14,90. Altura total desde el fondo de sótano hasta el último nivel, 28,35 metros cuadrados. Es información importante, ¿no? Finalmente para efectos de definición de ubicación y cantidad de grúa torres a utilizar. No hay respuestas únicas, no hay soluciones únicas, entenderán, pasa mucho por la visión, cómo cada responsable o cada empresa quiere atacar un proyecto en particular, ¿no?
Pero hay una serie de documentos importantes de revisar para tomar la decisión finalmente de la ubicación en particular de las grúas torre. Siempre esto consensuado con el, la empresa que finalmente nos va a proveer el servicio, ¿no? Importante porque una de las primeras cosas que debemos resolver cuando de grúas torres se trata es, ok, yo tengo planificado que esta va a ser la ubicación de la grúa, ¿de acuerdo? O de las grúas. Lo primero que tenemos que contestarlo y verificarlo con certeza es, ok, en estas ubicaciones la puedo montar, en estas ubicaciones la puedo desmontar, ¿no? Y la respuesta tiene que ser sí y sí, porque si no la puedo montar y no la puedo desmontar, no tiene sentido insistir con esa ubicación de grúa, ¿de acuerdo? Pero vamos, es completamente de respuesta abierta, ¿no? Hay que manejarla con rigurosidad. ¿Qué debemos chequear entonces? Hay que chequear siempre el plano de ubicación, ¿no? Información relevante para identificar las condiciones del entorno, colegios, embajadas, alturas, ¿no? Información relevante para identificar las condiciones del entorno, colegios, embajadas, alturas de edificios, vecinos, etc. Planificación de los procedimientos de montaje, cierre de vías, fundamental. ¿Dónde se va a estacionar la grúa móvil para poder lanzar la pluma? Eso es importantísimo, importantísimo. El plano de cimentación, ubicación de la zapata de la grúa torre, evitar en lo posible interferencias con los cimientos del proyecto, evitar sobreesforzar la cimentación del proyecto, en todo caso, combinar las zapatas de alguna porción de la estructura con la zapata de la grúa torre, evitar la demolición de la grúa torre, evitar la demolición de la zapata de la grúa torre, pues lógico, ¿no? Imagínense, voy a hacer un armatoste tan grande de concreto para empotrar una grúa torre para pensar en demolerla no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Eso se tiene que quedar de recuerdo embebido en la cimentación. Plano de elevación tenemos que chequear, sí, para definir alturas, zonas de anclajes y de arriostes de requerirlo cuando se pierde autonomía para edificios grandes, correcto. Y el plano de planta del primer nivel para chequear retiros, ductos, ¿no? Porcentajes de áreas sin techar, ¿no? O áreas sin techar, en efecto, está relacionado con los ductos y los retiros propiamente, ¿de acuerdo? Plano de ubicación, para este caso, que se muestra, ¿de acuerdo? Ya sabemos que contiene el plano de ubicación, el plano de cimentación también, que se muestra para este proyecto. Las elevaciones, para chequear alturas, ¿qué me conviene colocar como elemento de izaje? ¿Qué altura necesito desarrollar? ¿Con cuánta holgura debo llegar? Si me basta con la autonomía de mi grúa o necesito colocar algún arriostramiento, eso va a depender mucho obviamente de este tipo de información en la altura. La planta del primer nivel hay que chequear siempre o hacer esa verificación o esa validación, lo que se ve o lo que se identifica en el plano de cimentación, también chequearlo y verificarlo necesariamente con la planta del primer nivel para ver si en efecto es conveniente la ubicación de la grúa que estamos chequeando. En este proyecto la empresa optó por sus propios, lo primero que tengo que mirar es mi almacén, ¿no? Si yo soy una empresa mediana o grande y tengo mis propias grúas torre, tendré que decir, oye, a ver, ¿qué cosa tengo en almacén que no está siendo utilizado, pero está operativo al 100% que puedo utilizar en mi proyecto? Entonces, para este proyecto se tomó la decisión de utilizar eh, grúas torre que tenían en su almacén, las MCI 85AB, que en un extracto de la hoja técnica lo hemos presentado hace unos minutos. Por la superficie del proyecto se tomó la decisión de utilizar dos grúas torre. Ahora hay mucho el criterio, como se están haciendo cada vez más económicas conseguir estos equipamientos y por una cuestión también del manejo del riesgo y la ejecución de nuestros procesos, porque vamos, si bien es cierto son máquinas, las máquinas igual en cualquier momento puede fallar o pueden fallar. Entonces muchas veces cabe la posibilidad, muchas veces la exigencia
de tener previstas en nuestros proyectos grúas backup, ¿no? O sea, grúas que estén instaladas y se instalen en el momento del arranque de los proyectos, que su única visión en principio es que estén 100% disponibles en caso alguna de las torres principales previamente planificadas en su uso fallen por alguna razón, ¿no? Entonces, ese criterio también es muy importante que lo va a tener que valorar ustedes con su staff. ¿Qué más? Por la superficie de este proyecto se optaron por usar dos grúas torre a diferente altura, sí, a diferente altura para tener autonomía de giro, para que las plumas no se choquen, ¿cierto? En este caso, la ubicación resulta del análisis de los planos relevantes, ya hemos visto toda la información que hay que chequear. En este caso, se esquematiza el giro de cada grúa con la longitud total de la pluma, 50 metros, y con capacidades de carga a 40 y 25 metros, de 1.9 y 3 toneladas. Esto es variable, ¿no? Nosotros podemos hacer ese análisis incluso para 50 metros, y hasta 50 metros, ¿cuánto puedo cargar? ¿No? Pero normalmente no se utiliza ese nivel de carga vamos, a geometría plena, ¿no? Normalmente se hace un descuento razonable. 40 metros razonable, 40 metros razonable. ¿Cuánto puedo cargar con un barrido de 40 metros? Correcto, hasta 40 metros puedo cargar determinada cantidad de carga. Y normalmente se hace un análisis intermedio también, a 25 metros en este caso, ¿no? 25, 20 metros o 30 metros. ¿Cuánto puedo cargar con un barrido de 30 metros? Esa capacidad de carga obviamente va a depender de qué, de la hoja técnica del equipo que estemos usando. Ok, en este caso el tiempo de permanencia se ajusta a la sectorización y plan de producción del proyecto, ¿sí? Se va a definir, se va a decidir, hoy estas dos grúas tienen que estar todo el horizonte del proyecto, no, va a depender, ¿no? Va a depender qué necesito para el proyecto en particular. ¿Es posible que una se vaya antes que otra? Sí, es posible que se vayan las dos juntas, es posible también. Eso lo definimos nosotros, con nuestro plan de acción, con nuestro plan, nuestros trenes de trabajo. Y como siempre no hay soluciones únicas, la recomendación es consensuar criterios entre el contratista y la supervisión siempre. Aunque la supervisión no le gusta formar parte de este tipo de decisión porque un poco se sienten comprometidos, ¿verdad? Y lo que le decía es hacer este tema gráfico con una especie de barridos, ¿no? Yo pongo, mira, acá voy a tener la ubicación de esta grúa, voy a tener la ubicación de esta grúa. Esta grúa tiene una longitud, un radio de giro máximo de una longitud de pluma de 50 metros. Hago un barrido de 50 metros a ver si tengo alguna interferencia que tengo que saltar, ¿no? Eso que hacemos hay que hacerlo para las dos grúas, obviamente. ¿De acuerdo? Luego, capacidad de carga, lo que les decía, ¿no? Hago un primer barrido respecto de una capacidad máxima de pretensión a ser usada. Para un radio de 40 metros, ¿cuánto puedo cargar? 1.9 toneladas. Hago un barrido gráfico, digo, ok, en toda esta superficie yo puedo cargar, ¿correcto? Hasta 1.9 toneladas. ¿De dónde sale ese 1.9 toneladas? Sale de la hoja técnica del equipo. Pero se suele hacer también un barrido intermedio, ¿no? Ok, yo quiero cargar más, por ejemplo, quiero cargar 3 toneladas. Si quiero cargar 3 toneladas, ¿cuál es el radio de barrido que puedo hacerlo con esa carga? Hasta 25 metros. Entonces, todo esto de acá es un barrido con un diámetro de 25 metros que puedo cargar para este equipo hasta 3 toneladas. Y eso hay que hacerlo para todas las plumas, ¿no? Y finalmente esta información tiene que ser una información de uso común, ¿no? De todos los participantes del proyecto, sobre todo el operador de la grúa, ¿no? Y los encargados de seguridad y el control de seguridad. Ahora, esto se hace obviamente en este caso para las dos grúas, ¿no? Los equipos de este tipo son cada vez más especializados, cada vez más tecnificados, ¿correcto? Tienen en sí mismos una serie de controles de seguridad cada vez más sofisticados. Entenderán que con el único fin que asegurar que las tareas sean particularmente cada vez más seguras. Pero este tema de sofisticación
implica también que el nivel de manejo de suministro eléctrico para que finalmente estos equipos se manejen con idoneidad, tiene que ser también un manejo eléctrico muy fino, ¿no? Muchas veces la energía de suministro, que es una energía alterna, muy alterna muchas veces, no es acorde con un manejo electrónico muy elaborado como alguno de estas torres ya tienen. Obviamente eso tiene que ser conversado completamente con el proveedor del equipo, porque muchas veces se sugiere que se ponga a disposición del uso del equipo permanentemente, solamente para uso propio del equipo, un generador eléctrico, por ejemplo, ¿no? Un generador eléctrico solamente destinado para el uso del equipo. Obviamente eso se tiene que saber, eso se tiene que consensuar, si no, olvídense, es complicado. Bien, disculpen que ando un poquito mal, pero he querido cumplir con ustedes en lo comprometido previamente. Así que esto es lo que hemos podido avanzar. Bienvenido, un fuerte abrazo, muchas gracias por su participación. Si tienen algo que comentar, los escucho, si no, los libero y que tengan un excelente fin de semana. Disfruten de su Semana Santa, con reflexión. ¿Alguna consulta? Sí, Nicole. Sí, profesor, sabes, le envié un mensaje de WhatsApp el día lunes. No sé si podría visualizarle cuando estaba en la tarde. En caso hipotético, si me puede responder. Si usted me envió un mensaje, Sí, Nicole, ¿no? ¿Sobre qué era, recuerda? sí, A ver. Me dice, buenas tardes, ingeniero. No sé si sea posible. En caso que sí, podría, por favor, revisar el expediente de mi grupo. Nos tocó una edificación en el departamento de San Martín. Hemos encontrado un expediente completo. ¿Esto que me ha mandado es el expediente completo? sí, de mi grupo. Pero a mí solamente me ha llegado la losa deportiva y la memoria descriptiva. Ya, entonces se lo voy a enviar durante la tarde, ¿sí? Para que, no sé si lo pueda revisar en caso en su tiempo libre, no sé. Sí, pero mira, Nicole, más que revisarlo yo, lo tienen que revisar ustedes. ¿En qué sentido? No me pidas a mí que haga un esfuerzo tan grande revisar tu expediente. Yo le puedo dar una ojeada muy rápida, sí, Sí, a pero eso me refería. los que tienen que revisar el expediente son ustedes, porque a partir de lo que se les está pidiendo en la estructura del informe y la rúbrica, deben tener la información pertinente en el expediente para poder completar finalmente el censo Claro. exigible. Ujú, ya, Entonces, les muchas sugiero gracias. que se tomen un par de horas para revisar con detenimiento esa información, pero igual si quieres pásamelo y le doy una ojeada, no hay problema. Ya, profe, sí, muchas gracias lo paso entonces. Solamente para que le dé una ojeada, como usted dice. No, no que lo Ya, revise todo. Ya, correcto, ok. correcto, no hay problema. ¿Alguna otra consulta? Bien, ok. Ok, gracias, Cristian. Muy amables, que estén bien, un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Un placer. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Que estén bien. Cuídense mucho.